Hermanos, buenos días, qué excelentes alabanzas y alegre nuestro corazón, ¿verdad? Le pedimos a Dios que el día de hoy nos acompañe, que nos nutra como siempre lo hace, para que el día de hoy, que es un día del Señor, podamos estarnos alimentando como siempre lo hace. Esta ha sido una semana especial, yo creo, porque se celebra una fecha muy particular, como la madre que eres en casa. Y hay en las Escrituras algunos ejemplos de ello. Generalmente en la cultura judía se hablaba mucho del varón, pero poco de la mujer. Hoy vamos a hablar de una madre ejemplar. Vamos a ver quién era esa madre ejemplar. Vamos a leer el libro de los Hebreos. Este libro fue escrito por un judío para judíos, un judío converso, de tal manera que, hermana, Hebreos 11:23. Y dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto es lo que nos muestra este versículo. Primero nos muestra a uno de los padres de la fe, que es Moisés. Mas sin embargo, nos continúa diciendo que fue escondido por sus padres. No sabemos quiénes son sus padres aquí. Al parecer, este tiempo que estuvo desde que nació Moisés por 3 meses, los papás y más la mamá lo vio como niño hermoso. Y lo más importante aquí es que no temieron el decreto del rey. Y a través de esta lectura, a mí me llama mucho la atención cómo, aunque todos nosotros conocemos cuál ha sido la importancia de Moisés en el pueblo de Dios, pues hasta aquí no se sabe nada de los padres. Y debemos de saber que todos los hijos, ahorita muchos nosotros somos padres, pero fuimos hijos. También aprendemos de nuestra casa, ¿recuerdan? Tenemos una familia y una historia. Por esa razón, vamos hoy a analizar cómo que a pesar de que no se mencionan los nombres de los padres, la importancia que tuvieron estos en la vida de Moisés, que es la que más conocemos. También me llamó la atención en el último renglón, donde habla de un decreto del rey. Había un decreto de un rey. Yo recuerdo que hace algunos años un pastor me encargó estudiar unos versículos y me dice: y después me comentas. Y yo recuerdo que empecé a leer esos versículos y me atoré en el segundo y tercero de esos varios versículos. Y resulta que llevaba 2 horas, llevaba 3 horas leyendo, pero no pasaba de esos versículos, no podía pasar. El Señor me dio un hambre, como yo espero le dé un hambre a ustedes de conocer la palabra. Si fuera el ejemplo ese que le estoy platicando al día de hoy, decreto del rey, un versículo, y empiezo yo a preguntarme cuál era ese decreto del rey. Así me pasaba en ese momento. Y empezaba a hurgar. El Señor me estaba nutriendo, mas sin embargo no pasaba de ese versículo y no dejaba de leer. Entonces había ciertas circunstancias en la familia de Moisés por lo cual él estuvo así. Y todo inicia cuando
José, que también es uno de los personajes que más conocemos, llega por causa de los hermanos a ser presencia en Egipto, y por su comportamiento y porque Dios le dio gracia a José delante de los hombres, José llegó a ser el segundo en importancia en Egipto. Y es ahí, en una hambruna, donde lleva a su padre y a sus familias por esas hambres. Pasan muchos años, por alrededor de 200 años, y no dejaron de crecer ese pueblo. Permítame leerle cómo en esas circunstancias existía para poder comprender la palabra del Señor. Les voy a leer Éxodo 1. Si quiere usted seguirme, es del 8 al 14. Y dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio. Entonces Faraón ya no conocía a la familia de Jacob, y dijo: oigan, este es un pueblo grande, aparte de mi pueblo Egipto, son grandes. No vaya a ser que venga un enemigo en contra de nosotros y el pueblo hebreo se una a esos enemigos y nos acabe. Ese era el temor de ese rey, de ese faraón. De tal manera que, como el faraón temía a los hebreos, este faraón da una instrucción, una primera instrucción. Esa instrucción consiste en que las parteras que atendían los nacimientos de los bebés hebreos les da una instrucción y les dice: ayuda a la hebrea, y si el bebé que nace es niña, déjala vivir, pero si es niño, mata. Una instrucción tremenda, ¿verdad? Y dice la Sagrada Escritura que las hebreas eran unas mujeres robustas, y las parteras se negaron a atender las instrucciones de Faraón. No ejercieron ese asesinato contra los bebés. Obviamente el Faraón les reclama: ¿por qué no hiciste eso? Y su argumento de las parteras fue: son robustas y cuando llegamos el bebé ya ha nacido. Dios tuvo misericordia y engrandeció a esas parteras por el temor que ellas tuvieron ahí. Pero a pesar de que no había obedecido a estas parteras, da una segunda instrucción. Yo no sé cuántas parteras había. Lo que sí sé es que el pueblo de Israel era muy grande, muy grande. Unos años después, como 100 años después, la Biblia nos muestra que había 670,000 varones hebreos de 20 años o más listos para la guerra, sin contar mujeres, niños ni ancianos. Esto nos permite ver que era pues más de 1 millón de personas que salieron de Egipto.
aquí todavía no, pero el pueblo era muy grande, yo no sé cuántas parteras había. La segunda instrucción de Faraón fue a su pueblo, no a las parteras, a su pueblo. Recuerden que acabamos de leer que los hebreos eran esclavos, ¿verdad? Los ponían a hacer trabajos forzados, de tal manera que cada familia hebrea tenía pues un dueño de ellos. A esos dueños es a los que se dirige el faraón y les dice, pues cuando los hebreos tengan bebé, si es niño, aviéntalo al río. Si es niña, presérvale su vida. Hasta aquí, hermanos, no hemos comentado de ninguna manera cómo eran los papás de Moisés. Pero sí sabemos que Moisés fue importante, ¿verdad que sí? Usted también, hermana o hermano, usted puede tener un gran hijo que él con la mano del Señor va a trabajar y va a hacer grandes cosas en donde su nombre de pila, puede no ser importante, pero aunque nadie conozca cómo se llame usted, usted puede dejar una gran huella en su bebé, una gran huella en su hijo. Mas aún así, vamos a hurgar las escrituras, a ver qué nos tiene nuestro Padre de enseñanza el día de hoy. Vamos a leer el siguiente capítulo de Éxodo, que es el capítulo 2, los primeros 2 versículos. Éxodo 2, versículo 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí podemos ver que el papá y la mamá eran descendientes de Leví. Más adelante, era la familia sacerdotal. Aquella familia que ministraba la presencia de Dios, se la ministraba al pueblo de Israel. Así eran los dos. ¿Cómo se llamaron los papás? Todavía no sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que estuvieron ahí. Miren ustedes, es importante saber, hermanos, que obviamente la Escritura resalta para nuestra enseñanza lo más importante. Pero nosotros, de la mano del Señor, tenemos que involucrarnos más. Nos dice la Sagrada Escritura que en esto consiste la vida eterna, que conozcamos a Jesús. Entonces, vamos a hurgar un poquito más. Tiempo después, vamos a leer ahora el libro de Números, versículo 26, 59. Verán ustedes aquí, hermanos. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Aquí ya empezamos a ver que los papás de Moisés eran Amram y Jocabed. Generalmente, cuando vienen los descendientes, no lo ponen a las mujeres en orden cronológico, mas sin embargo María o Miriam, en otras versiones la llaman Miriam, era la mayor. Era la mayor. Después era Aarón y al final Moisés. Él era el más pequeño. De tal manera que el más conocido para nosotros es Moisés y Aarón. Tal vez algo de María para ustedes, ¿verdad? Hoy sabemos de Moisés que era manso de corazón,
era temeroso de Dios, era un gran hombre de Dios y Dios lo usó para liberar a su pueblo. Y vio Moisés y él vio muchos milagros. Entonces sí podemos ver a Aarón y a María en la Biblia, pero poco de los papás. Hermano, cuando uno empieza a conocer todos los detalles que nos muestra la Escritura, nuestro corazón y mente se abren para adorar y alabar con nuestras acciones a nuestro Padre. Antes de platicar sobre Jocabed, que ese es el motivo de la reunión el día de hoy, quisiera que leamos Éxodo capítulo 2 del versículo 3 al 10. Vamos a leerlo todos, por favor. Éxodo 2 del 3 al 10. Vamos a leerlo. Dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a la criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. El día de hoy, hermanos, quiero comentarte acerca de algunas características de una madre ejemplar, de una madre con fe, de una madre que es conforme al corazón de Dios. Y el primer punto que te quiero mencionar, hermano, es que una mujer ejemplar como ella ve a su hijo como Dios ve. El primer punto es que ve a su hijo como Dios ve. Si recuerdan, la mamá lo ve hermoso, ¿verdad? Hermana, ¿puede poner Éxodo 2, 1, 2? 2, 2. Ahí está. Ella lo veía hermoso, ¿cierto? Yo no sé si se refería a que lo veía bonito, lo veía, no sé, pero ella lo veía hermoso. Moisés era el más pequeño, yo soy el más pequeño, yo creo que mi mamá también me veía hermoso, ¿verdad? No es usted, pero pues al rato ellos se van a enterar. ¿No, verdad? Esta palabra hermoso, que todos entendemos, viene de una palabra hebrea que es top, teobe, top. Y aparte del concepto que nosotros tenemos de la palabra hermoso, quiere decir misericordioso. ¿Usted le vería a un bebé que es misericordioso o que es bonito? ¿Que es próspero? ¿Que es bienhechor? ¿Usted lo vería bonito o que es bienhechor? Es un bebé. Eso es lo que Jocabed veía en su hijo, no nada más que estaba bonito, no nada más que estaba hermoso. Ella vio como Dios lo ve, como algo especial. Vio Jocabed más allá de las circunstancias. ¿Usted cree que nuestro Dios
nos vislumbra más allá de ese momento. Jocabed veía también a este niño más allá de esas circunstancias. Jocabed ahí pudo ver con esos ojos espirituales que son equipados por nuestro Dios. Yo aquí les tengo una pregunta. Papá, mamá, ¿cómo está usted en este momento viendo a sus hijos? Te voy a repetir, papá y mamá. ¿Cómo está usted viendo en este momento a sus hijos? ¿Está viendo que son buenos o tal vez está viendo nada más que son desobedientes? ¿O tal vez está viendo a sus hijos como que nada más son un problema en su vida? Tal vez los ve como que no hacen nada bueno, que son flojos. O tal vez los está viendo con temor, no de ellos, sino suyos. De tal manera que independientemente de esto, usted debe de cambiar la forma de cómo lo ve. ¿Cómo lo vería nuestro Dios? ¿Cómo los vería? ¿Los vería vencedores? ¿Los vería triunfadores? ¿Los vería como útiles en las manos de Dios? ¿De esa manera los está viendo usted? Amén, amén. A estos hijos, algún día Dios nos va a recoger como padres. Si pensamos que en la herencia le vamos a dejar por lo que haya, ¿verdad? Lo que tengamos. Pero queremos dejarlo algo bueno, ¿no? Si eso le preguntáramos a nuestro Padre Dios, ¿qué herencia nos va a dejar? Déjeme le leo Salmo 127:3, porque nos lo da en vida. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por esa razón, hermano, cuando usted ve a sus hijos como los ve Jesús, le va a permitir inclusive orar por ellos en ese sentido. Esa es la primera característica que quería mencionarles de esta madre ejemplar, de Jocabed. Voy a mencionarles una segunda característica. ¿Sí? Esto lo pudimos leer en Hebreos 11:23, que ahora nos lo va a presentar la hermana. Y dice este versículo al final que no temieron el decreto del rey. Por esa razón, una madre ejemplar o una madre conforme al corazón de Dios no tiene temor. No tiene temor. Aún sabiendo, como ellos sabían, cuál era el edicto, cuál era la sentencia que había encima. Por eso, madre, levántate, no tengas temor. El Señor te acompaña. ¿Cuál sería la situación de estos padres? ¿Cómo te pondrías tú como papá y mamá, sabiendo que en cualquier momento pueden llegar a arrebatarte al bebé porque va a morir? ¿Cómo sería la condición tuya en ese momento? No creo que estés contento, ¿verdad? ¿Estarías preocupada? ¿Estarías asustada? Pero más allá de lo que estamos leyendo en las Escrituras, también tenemos que saber que es algo aplicable al día de hoy. Al día de hoy. Ustedes saben que estamos en una situación social, ¿verdad? Que además es cruel con nuestros hijos. No debemos de tener temor por ello. El Señor está con nosotros y nos protege. Pero Satanás quiere terminar con nuestros hijos. No Faraón. Faraón era con Moisés. Pero Satanás es con nuestros hijos. ¿Vas a temer porque Satanás está ahí queriéndote arrebatar la vida de tu hijo? En un principio dice uno sí, pero de la mano del Señor todo es posible, ¿verdad? Esa presión social, por ejemplo, el aborto también quiere terminar o quiere matar a los niños el día de hoy. Este Satanás, como todos sabemos, que es el padre de muerte. Y muchos padres están preocupados por ello, por los hijos.
También existen nuestros gobernantes que promueven cosas. Por ejemplo, se está abandonando lo natural y se está aprobando lo no binario. Entonces no tengas temor. Nuestros hijos están en manos de Dios. Ora por ellos, hermanos. Hay que orar por ellos. Mira, hermano, nosotros tenemos 2 hijos, mi esposa y yo. No sé cuántos tienen cada uno de ustedes, pero hay promesas del Señor. Les voy a leer uno que viene en Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Enseñados por Jehová. Se multiplicará la paz de tus hijos. Si tú reposas en las promesas del Señor, oras por ellos, tomas esta promesa como para ti, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Amén. Amén. Entonces, esta madre ejemplar que era Jocabed no temía, a pesar de las circunstancias en las que estaba viviendo. Una madre ejemplar, voy a comentarles un tercer punto acerca de esta madre. Una madre ejemplar busca siempre lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos. Vamos a ver cómo lo trata aquí este pasaje de Éxodo 2:3. Éxodo 2:3. Aquí dice que ya no lo pudieron ocultar más, ¿verdad? Y tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. Hermana, hermano, si le digo que hasta lo cuidó de que no lo picaran los zancudos, ¿me lo cree? Está raro, ¿verdad? Una canasta, como todos sabemos, es una canasta, pero aquí dice una arquilla. Una arquilla es como una canasta sin el asa, tapada con una segunda canasta, como si fuera una hamburguesa, un sándwich. ¿Sí? Era no nada más aislada para el agua. Dice ahí que está calafateada. Pensamos que solamente estaba impermeabilizada, pero ¿qué cree? Tampoco entraban y salían sonidos. Curioso cómo estaba esta mamá buscando lo mejor para sus hijos. Entonces, a un bebé de 3 meses, pues ya era muy complicado tenerlo oculto. Un niño de 3 meses, pues hace ruido, ¿no? Y ya no se estaba cuidando del ruido hacia las parteras, sino se estaba cuidando a los ruidos hacia los vecinos, pues todo el pueblo tenía esa instrucción. Entonces, Jocabed o la madre tuvo que tomar duras decisiones, muy duras decisiones, pero debieron de haber sido muy sabias. Por eso, hermana, yo te pregunto, ¿tú has tomado este tipo de decisiones? Yo creo que sí. Las mamás son muy habilitadas para tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? ¿Cómo qué decisiones? Por ejemplo, cuando tus hijos te piden salir en horas nocturnas, ¿los dejas así tan fácil? O a lo mejor que tengan reuniones nocturnas con gente que no conoce al Señor, no sé, pijamadas o como se llamen. O una fiesta que te dicen que regresan a las 9 de la noche y son las 12 y no llegan. Una fiesta que no es cristiana. Parece que son decisiones fáciles. Tal vez sea fácil para ti, pero ante los ojos de tus hijos no son decisiones ni fáciles ni agradables. Por eso siempre tienes que pensar qué es lo mejor para mi hijo. ¿Qué es lo mejor para mi hijo? No para la mamá, no para el papá, para el hijo. Para la mamá yo creo que una decisión mejor que esa es pues quedarte con el bebé, abrazarlo, tu casa huele a bebé, ¿verdad?
hay felicidad de bebé. Entonces tú debes de tomar decisiones a favor del niño, no a favor tuyo, no para la mamá. Entonces en esos 3 meses yo pienso que Jocabed estuvo orando. Dice la Biblia, orad sin cesar. Yo creo que eso hacía ella. Yo pienso que ella estuvo planeando cómo cuidar a su niño, que no se moje, que no le piquen los zancudos. Yo creo que ella estuvo conociendo los movimientos del río, no había otra salida. Yo creo que ella estuvo haciendo muchas cosas como esas. Y esa canasta o arquilla fue lo más seguro que ella le pudo hacer. Porque no podían entrar ni agua ni otras cosas. ¿Cómo podemos decir ni otras cosas? La misma Sagrada Escritura nos decía, lo leímos hace rato, que no escuchaban al bebé, que lo vio la hija y hasta que destaparon, oyeron que el niño estaba llorando. No creo que destaparon y el niño se asustó, ¿verdad? Estaba llorando. Entonces, Dios te ha dado, hermana, una gran bendición al hacerte madre. Es una gran herencia, es una gran responsabilidad. Y hay que buscar lo mejor para ellos. Por ejemplo, la Sagrada Escritura nos dice, instrúyelo de niño y de grande no se apartará del camino. ¿Estamos haciendo eso? Y aquí pensamos que nomás son chiquitos, pero también a los grandes, ¿verdad? Nosotros somos hijos. Bendito todavía el que tenga sus padres vivos, pero también hay que honrarlos, ¿verdad? Hay que enseñarles el amor y el respeto. La Sagrada Escritura nos enseña de que el varón ame a la esposa y que la esposa respete al marido. No lo dice al revés, lo dice de esa forma. Si nosotros también empezamos a transmitir estas enseñanzas de nuestro Padre Dios a nuestros hijos, eso es buscar lo mejor para ellos. No permitas esos noviazgos con alguien que no es creyente. ¿Eso será lo mejor para tus hijos? ¿Serán decisiones fáciles para los papás? No sé, tendrás que ver tú cómo deben de ser responsables, si el cine, si la televisión. Yo recuerdo que nuestro pastor un día me platicó que en su carencia de vocabulario había muchas cosas que no entendía. Y un día le dijeron la palabra ahora o ahorita. Y a la hora de él ver la traducción, pues comprendió. Pues resulta que la aplicación dista mucho de la definición en nuestra cultura, ¿verdad que sí? De tal manera, pues, que hay que enseñarle a nuestros hijos que sí cumplan lo que dicen, que sí lo cumplan en tiempo. Hay que enseñarles a ser responsables. Hay que orar por ellos. No se canse de orar por ellos, hermanos. Hay que aconsejarle. Eso que le aconseja es lo que Dios quiere, es lo mejor para ellos. Yo le pido al Señor que Dios te guíe a ti en oración, hermano, para que puedas descubrir lo que el Señor quiere de tus hijos. Entonces, este tercer punto, en donde siempre esta mujer busca lo mejor para sus hijos. Y te voy a dar otro punto, el cuarto. Una madre ejemplar o una madre conforme al corazón de Dios, podemos ver otras características en el mismo versículo, Éxodo 2:3, pero en la parte final. En la parte final, yo creo que esta es un tema importante. Madre, desarrolla una profunda confianza en Dios. Desarrolla una profunda confianza en Dios. En el Antiguo Testamento esa es la palabra usada, confianza. En el Nuevo Testamento es fe. Entonces, la mamá lo puso en un carrizal a la orilla del río. Llegó el momento de soltarlo. ¿Cómo se podía defender un bebé de 3 meses?
¿Cómo podía sobrevivir un bebé de 3 meses? Sería una presa fácil para los animales del río. Entonces, esa decisión difícil que tomó mamá para dejar al niño en el río, en el carrizal, tuvo que haber sido por una profunda confianza en nuestro Padre Dios. ¿Verdad que sí? Y eso se nos dificulta, yo creo, a veces. Cuando no tenemos alimentado nuestro espíritu con la palabra del Señor, pidámosle que incremente nuestra fe. Ahí Jocabed puso la esperanza en Dios primero. Su fe, su confianza fue probada. La Sagrada Escritura nos enseña que nuestra fe será probada, así como fue la de ella. ¿Verdad que sí? Y en esa fe, ella como mujer levítica obedecía las instrucciones de nuestro Dios. Yo me imagino que ella debe haber dicho, bueno, Señor, lo que me has dicho en oración yo lo he hecho. He preparado lo que me has dicho que yo prepare. Lo he cuidado como me has pedido que lo cuide. Lo vengo a depositar aquí en el carrizal. Te lo entrego para que tú lo cuides. Me retiro. Señor, está en tus manos. Ahora sigues tú. Esa confianza grande que muestra en este versículo Jocabed es muy difícil que nosotros a veces lo podamos hacer. Lo entendemos. Yo creo, hermanos, que esta fe que caracterizaba a Jocabed, esta falta de temor, que ya lo hemos visto, también se va más allá por la enseñanza del Señor. Hay un versículo que es en Proverbios 1:8, lo voy a decir también por los papás. Proverbios 1:8 se los voy a leer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Jóvenes, se los voy a leer, jóvenes, otra vez. Hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hablándolo de una manera más sencilla, el padre, sujeto a la voluntad de Dios, sujeto a los caminos de nuestro Dios, al igual que la madre, él puede participar diciendo el qué, el papá. Y la mamá, la dirección, el cómo. Por eso el hijo depende de los dos. No nada más de la mamá o no nada más de la papá. Pero muchas veces como padres nos falta más meter ahí. Entonces, la fe que estaba mostrando o la confianza que estaba mostrando Jocabed permeó a cada uno de sus 3 hijos. ¿Verdad? Permeó. Porque no temieron. Jocabed tenía convicciones firmes. ¿Por qué firme? Si no hubiera sido así, no lo hubiera soltado en el carrizal. No lo hubiera soltado. Si no tuviera una convicción de que el Señor es mi Dios y Él nos llevará a mejores lugares, no lo hubiera soltado. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, para recordar un poquito de qué sigue cuando lo soltó, vamos a volver a leer nuevamente Éxodo 2 del versículo 4 al 10. Dice, leámoslos todos juntos en voz alta. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la horquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón,
iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, todas esas características que les acabo de mencionar de Jocabed, tuvo su recompensa. Le regresaron a su bebé, lo amamantó. Dicen los estudiosos que casi lo llevó de 5 años, una segunda decisión, volverlo a dejar con la hija de Faraón, ¿verdad? No le encontró la criada, le encontró la hija. Si se fijan, no se oye el llanto hasta que abrieron. Y hasta que abrieron, pueden entrar también los escuditos. Por esa razón, hermano, usted no desmaye. Usted no desmaye en hacer todo esto que hacía Jocabed. Ve a sus hijos como Dios los ve. No tenga temor. Tenga confianza en el Señor. Ore por ellos. De tal manera que el día de hoy tenemos un grupo de madres bendecidas, ¿verdad que sí? Amén. Bien. Entonces, vamos a ver cómo esta bendición que hemos visto en Jocabed puede ser. ¿Se acuerda que no veíamos cómo se llamaban? Pues ahora ya sabiendo que no es importante el nombre, pero sí la actividad del papá. Vamos a ver cómo en Deuteronomio 7:9, hermana, Deuteronomio 7:9, nos dice la palabra del Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta. No te preocupes por tus hijos, hermano. Él los va a enseñar. Él los va a llevar por el camino correcto. Tú preocúpate por guardar sus mandamientos. Y Él hará. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. Un día, mi padre, que en paz descanse, me llevó a su trabajo. Él era obrero. Y ahí conocí a su mejor amigo. Pero al mejor amigo le gustaban aquellos cuentitos de Memín, de Archie. No, los chavos a lo mejor ya no saben quiénes son esos, ¿no? Pero eran cuentitos en papel. Y él vivía en una casa, el amigo de mi papá, vivía en una casa pegada a las vías del tren. Se llamaba Roque el señor. Y vivía cerca del jardín de la estación. Y un día andando yo solo, porque fui a llevarle el lonche a mi papá, que estaba trabajando en la tarde, y Roque trabajó en la mañana, se me ocurrió llegar a visitar a Roque. ¿Cómo está, señor Roque? Pues yo era un niño de 8 o 9 años, queriéndome comportar como un joven. Señor Roque, vine a saludarlo, ¿verdad? Y que voy viendo unos cuentos ahí. Ay, yo los quiero ver, pero no me puedo tardar. El señor se da cuenta, Roque, y va y habla con Alejandrina, su esposa. No sé qué se dijeron. El chiste es que regresa Roque y me dice, ¿quieres llevarte un cuento? Y yo, ¿sabe qué me dijo Roque? Roque falleció sin hijos, igual que Alejandrina. Me dijo, por el amor que le tengo a tu padre, te regalo estos cuentos. Yo no entendía eso. El chiste es que yo tenía cuentos nuevos. Pero lo que sí sé, hermano, es que por el amor que Dios te tiene, Él va a cuidar a tus hijos. Muy bien, Padre, te damos gracias porque nos has traído
una enseñanza que a lo mejor es sencilla, Padre, pero nos permite ver ese amor en las madres. Permite, Señor, que nuestro corazón albergue, Señor, como la confianza en ti. Inhibe cualquier temor que podamos tener. Inhibe, Señor, cualquier falta que podamos hacer. Inhibe, Señor, cualquier carencia que pueda haber. Y sabemos que por el amor que tú nos tienes a nosotros, nos ayudarás y protegerás a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que permitas que a las madres, a las mamás de esta congregación, sean conforme a tu corazón. Que las lleves a otro nivel de comprensión. Que permites que, aunque sean decisiones difíciles, siempre busquen lo mejor para sus hijos. Que el Padre, que también estamos aquí, Señor, podamos colaborar en la enseñanza profunda. Y aunque tú nos prometes que tú enseñarás a nuestros hijos, permite que nosotros también seamos alimentados de esa misma manera. Te damos gracias el día de hoy, porque nos has permitido gozarnos conociéndote aún más. Ponemos en tus manos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén.